El versículo 7 al 10, vamos a leer 3 versículos. El tema de hoy se titula, hermano, aprendiendo la obediencia desde la perspectiva de Jesucristo. Aprendiendo la obediencia desde la perspectiva de Jesús. Quiero decir, hermano, de que desde la creación del mundo hasta el fin de la historia de la humanidad, si queremos buscar una palabra clave que sostiene toda esta historia, este periodo de tiempo, es la palabra obediencia. Desde que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, en el capítulo 2, versículo 15 y 17, la palabra clave era obedecer. Hasta el final de todas las cosas, la palabra clave es obediencia. Es decir, si una persona dice tener a Jesús en el corazón, dice ser pueblo de Dios, y vive todavía fuera de esa palabra que es obediencia, está caminando al lado opuesto al propósito y a la naturaleza que Dios le dio en su vida. Le digo naturaleza, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, hermanos, nosotros adquirimos de Jesús su naturaleza espiritual, no naturaleza divina, porque Él es Dios, pero sí su naturaleza espiritual. Y una de las cualidades de Jesús es la obediencia. Imagínense que Jesús aprendió obediencia. ¿Y por qué la aprendió? Porque era necesario y para darnos un ejemplo a nosotros. En cierta parte Jesús dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si usted tiene la naturaleza obediente de Jesús, usted no tiene por qué hacer su voluntad. Tiene que hacer la voluntad del Padre. Pero normalmente los cristianos, un porcentaje muy elevado de nosotros los cristianos, no vivimos en esos parámetros de Dios. Usamos nuestros propios parámetros para poder establecer nuestro sistema de vida. Pero nuestro sistema de vida ya está establecido. Ya nos los enseñó Jesús. Él dijo, porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, también vosotros hagáis. Si estamos en Jesús, y Jesús está en mí, una de las cualidades que tiene que estar siempre visible en mi vida es la obediencia. ¿A quién? A Cristo Jesús. Porque normalmente, hermano, las iglesias se llenan de personas que son muy obedientes a las religiones. Hay personas que dan la vida por las religiones. Hay personas que son leales a los líderes de las iglesias. Mas, sin embargo, a Jesús no son leales. Dios no te ha llamado a ti para que tú seas leal e incondicional a ningún hombre. Dios te llamó a ti para que seas un leal e incondicional a Dios. A nadie más. Ahora, ¿qué función cubrimos la gente que tenemos autoridad dentro de la sociedad en que vivimos? Somos instrumentos de Dios. Yo una vez dije esto y yo quiero que usted se lo grabe, hermanos. Yo puedo predicar ahorita y puedo usar 10,000 palabras, usemos. Yo le garantizo 100% que las 10,000 palabras que salen de mi boca no son de Dios todas. Lo único que es de Dios 100% es esto. Yo estoy siendo instrumento de Dios, pero puedo decir cosas que no es el tiempo de Dios, no es la voluntad de Dios que lo diga. Entonces usted tiene que prestar atención cuando es Dios quien está hablando y debe estar sujeto a lo que Dios dice, no a lo que digo yo. Si usted se sujeta a lo que yo digo, usted se vuelve un esclavo mío y no es un siervo de Jesús. Entonces es mejor decidir ser siervo de Jesucristo y ser libre de la esclavitud de los hombres. Porque el ser humano ya tiene ese gran problema. Es más fiel a los hombres, a las religiones, que a Cristo Jesús. El tipo de obediencia que Jesús nos enseña a nosotros no va hacia esa dirección. El tipo de obediencia que Jesús nos enseña va específicamente para obedecer a nuestro Padre Celestial. Cuando usted está bajo la guianza del Espíritu Santo, y yo también, seguro que usted va a pensar, usted va a decidir, usted va a hablar, usted va a tomar decisiones, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme al concepto que usted tiene erróneamente en su corazón, si es que lo tiene. Ojalá que no lo tengamos, para que sea Dios quien nos instruya, quien nos capacite, quien nos dé la directrices hacia dónde tenemos que ir.
Porque le voy a explicar algo, hermanos. Si no hay obediencia en el corazón de un cristiano, por mucho que haga, por mucho que diga, no tiene ningún precio o valor delante de los ojos de Dios. Pablo dice que todo lo que no proviene de fe, la palabra fe traducida a la práctica es obediencia. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo. Entonces, el Señor Jesucristo, mire, siendo Dios, vamos, miremos a Jesús, al Señor Jesús antes de venir a la tierra. Está sentado en su trono de la majestad y millones y millones de ángeles alabándole, honrándole, dándole gloria, exaltándole. Jesús no estaba sujeto a nadie. No estaba sujeto a obedecer a nadie porque Él es Dios. Él es Dios. Pero cuando Él viene a la tierra y se hace hombre, porque Dios se hizo hombre, Dios no nació, Dios se hizo hombre. Hay algo muy importante. Él viene con un propósito. La meta de Jesús, el propósito de Jesús es redimir a toda la humanidad. Ese es el plan de Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17 de que Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado por los pecados de nosotros. Antes de que el mundo fuese hecho, Jesús estaba predestinado a morir en la cruz por nosotros. Él lo sabía, pero Dios no había tenido la experiencia de hacerse hombre y sufrir como hombre. Era complicado. Complicado, imagínense. Siendo Dios, tomó forma humana, dice Efesios capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo, Filipenses 2, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino es que se despojó a sí mismo. En otra palabra, dejó su naturaleza divina a un lado y empezó a vivir como ser humano. Siendo Dios, vino y se sujetó a la voluntad del Padre, cosa que Él nunca lo había experimentado, porque Él es Dios. El problema más grande de donde estaba, de que no solamente debía estar sujeto a la voluntad del Padre, sino que la naturaleza humana con que estaba Él cubierto lo traicionaba. Lo traicionaba, porque este cuerpo, hermanos, es muy débil, es frágil. Por mucho que usted diga, yo voy a obedecer a Dios, hermano, tarde que temprano la carne lo traiciona, la mente lo traiciona, la emoción lo traiciona, su palabra lo traiciona y comete pecado. Y el trabajo de Jesús era nacer, vivir y morir en perfección. Imagínense qué tremendo. Entonces, Él sabía que iba a morir en la cruz, pero Él no había experimentado en su cuerpo lo que es estar padeciendo, por un lado la carne pidiendo que renuncie y por otro lado el sacrificio que estaba haciendo por nosotros. Era muy complicado. Y dice la Biblia que por lo que Él padeció, Él tuvo que aprender la obediencia. Tuvo que aprender la obediencia. Mira, vamos ahí a Hebreos 5, versículo 7. Damos la gloria a Jesús, al que dice amén. Dice así el 7. Y Cristo, ¿por qué no dice y Jesús? Lo pone como el Mesías, porque Jesús fue sacrificado como Mesías. Él es Mesías, significa libertador, el Cristo, el ungido, el que salva al mundo, el libertador. Ahora, el hecho de que Jesús muere en la cruz, Él muere para vencer nuestros enemigos y darnos la victoria. Jesús no muere en la cruz, hermanos, por otra cosa más que darnos salvación a nuestras almas. Él es el libertador de nuestras vidas. Entonces Él tenía que morir en una cruz como Cristo, como el libertador. Tenía que morir ahí. Entonces por eso dice el escritor de Hebreo, hermanos, y Cristo en los días de su carne. En otras palabras, cuando tenía que enfrentar a los enemigos que hoy nosotros enfrentamos. En otro pasaje dice de que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, todas las tentaciones, hermano, todas las pruebas, todos los ataques del enemigo sobre su vida, Jesús los experimentó.
Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8, que dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el cual es Cristo. La palabra más que vencedores significa de que en Cristo Jesús Él nos da la victoria para poder enfrentar a nuestros enemigos, vencerlo, quitarle las armas con que Él nos ataca y con esa arma atacarlo a Él otra vez. Es como, yo le expliqué el otro día, como por ejemplo, hay personas que están en los caminos de Dios y fueron alcohólicos. Dios los libertó del espíritu de alcoholismo. Ahora, esa persona que ahora es cristiano, ahora va donde un alcohólico y le dice, mira, yo fui alcohólico y yo destruí mi familia, gastaba mi dinero en esto, y yo te quiero decir que Cristo me dio la victoria. Lo que el diablo usaba para destruirlo, ahora usted lo usa para atacarlo a él. Ese es más que vencedor, pero esa victoria no la obtiene usted porque enfrentó al espíritu de alcoholismo en sus fuerzas, sino que lo enfrentó en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo fue tentado en todo para que cuando usted y yo tengamos un problema espiritual, debilidad, desánimo, flaqueza, tropiezo, ataque, tentación, lo que sea, podamos confiar ciegamente que así como Jesucristo venció, también nosotros somos más que vencedores por medio de Él. ¿Dónde está el problema? El problema es que nosotros queremos enfrentar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestro cansancio, nuestro desánimo, nuestras debilidades y todo lo demás lo queremos enfrentar usando nuestra fuerza. Cuando usted usa su propia fuerza, usted va al 100% directo al fracaso. Al fracaso. Dice Jesús, separado de mí y nada es nada. Cuando usted enfrenta sus temores, cuando usted enfrenta sus debilidades, sus tristezas, sus luchas, sus imperfecciones, y lo hace en el nombre de Cristo Jesús, usted es más que vencedor. Porque Cristo ya venció a esos enemigos suyos. Y cuando usted pone a Jesús sobre todas las cosas, Cristo les da la victoria. Lo que quiere explicar es esto. Cristo no va a quitar de usted, hermanos, la oportunidad de estar en una confrontación espiritual con algo o con alguien. Nunca. Por ejemplo, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, Dios podía impedir que Daniel fuera al foso de los leones. El caso de José cuando fue metido preso en Egipto también. El caso de Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados al horno de fuego. ¿Podía Dios impedir de que ellos fueran echados al horno? Sí. ¿Pero por qué no lo impidió? Porque Él quería ir con Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. ¿Okay? Cuando Daniel fue al foso de los leones, Daniel no fue solo. Dios estaba con Daniel y Dios tapó la boca de los leones. Y Dios se glorificó. Dios quiere que tú y yo vayamos a la guerra, enfrentemos cada adversidad de nuestras vidas, cada necesidad de nuestras vidas, pero que la enfrentemos en el nombre de Jesús. Cuando tú vas a la guerra en el nombre de Jesús, la batalla, la victoria está asegurada 100%. 100%. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos alejamos de Dios. Y empezamos a usar nuestra fuerza, nuestra experiencia, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y otras cosas más. Y pensamos que con eso podemos contrarrestar los ataques del enemigo y nos damos cuenta que con el tiempo estamos frustrándonos, cansándonos y no estamos avanzando nada. Cuando usted lo enfrenta en el nombre de Jesús, en ese mismo momento, Cristo mismo le da la victoria porque Él venció en la cruz para darnos esto. Pero Él vino a esta tierra, hermano, y Él como ser humano, Él enfrentó a todos nuestros enemigos, como ser humano. Pero hay algo que Jesús se dio cuenta. Y Cristo quiere que usted se dé cuenta también. Y Él lo experimentó, ¿sabe dónde, hermanos? En el Getsemaní. En Getsemaní. Imagínense a Jesús, toda la noche orando, la angustia por dentro, llevar sobre sus espaldas, sobre su alma, el pecado suyo en mí. Dice Isaías 53 que Él llevó todos nuestros dolores, Él llevó todas nuestras aflicciones, Él llevó el castigo sobre sus hombros, Él llevó todo sobre nuestra vida. Imagínese, hermano. Imagínese usted todos los pecados de la humanidad sobre sus espaldas.
todas las tristezas de los seres humanos sobre sus espaldas. Todas las lágrimas, todas las angustias, la desesperación del hombre, toda la impotencia de los hombres llevados sobre sus hombros. Imagínense cómo estaba Jesús. Imagínense. Muchas veces tú estás en problema, yo estoy en problema, hermano, y no nos queda más que llorar. Y nos quebrantamos delante de Dios y le decimos: Señor, si tú no me ayudas, ¿qué acabó aquí? Aquí terminé. Hay momentos, hermano, que usted y yo deseáramos estar muertos mejor. Y me ha pasado muchas veces. Hay golpes en la vida, hay batallas en la vida tan duras, hermanos, que uno deseara mejor, como dijo Jeremías, también lo dijo, creo que Ezequiel, mejor deseara estar muerto. Mejor deseara estar muerto, porque este dolor que siento, esta batalla, esta angustia que siento, no la soporto más. Ahora imagínense a Jesús con todo encima. Él sabía, hermano, que su muerte en la cruz era una gran victoria para la humanidad, para sus hijos. Pero lo que él no había experimentado es que tenía que sujetarse sí o sí a la voluntad del Padre. Él tuvo que aprender la obediencia para poder llegar a la cruz y darnos la victoria a nosotros. Hubo un propósito específico por el cual Cristo vino a esta tierra. En usted hay uno o muchos propósitos por los cuales usted vino a Cristo Jesús. Yo hablaba una vez hace poco con mi suegro, y yo le dije una vez, yo estuve en una oración y tuve una conversación con Dios, y yo le dije: mire, yo como cristiano muchas veces he flaqueado tanto que deseara dos cosas: o estar muerto o renunciar al cristianismo. Porque hay momentos, hermanos, olvídate, que se te cierra el mundo. Se te cierra el mundo. Y yo digo una cosa: si usted y yo, siendo cristianos, teniendo al Hacedor de maravilla, a nuestro Padre Celestial, peleando con nosotros y por nosotros, a veces la miramos de cuadrito, cuanto más el que no tiene a Dios. Es complicado que es. Y yo le dije esto a él: mira, hubo algo que Dios me ayudó, usó para sostener mi vida. Y ese algo fue mi familia. Recuerdo que solamente yo era cristiano. Y yo batallaba y luchaba porque yo sabía que alguien tenía que ponerse al frente. Alguien tenía que pagar el precio. Así como Jesús se puso al frente por usted y por mí. Él no estaba acostumbrado a estar sujeto a la carne, sujeto a nadie. ¿Cómo es posible que Él crea a los hombres, los creó? Y la creación que Él creó, Él vino a lavarle los pies. A esa creación que Él hizo, recibió salivazos, escupitazos en su cara. Dice la Biblia en Isaías 53 que su cara se la deformaron de tanto golpe. ¿Cómo es posible que la creación esté lastimando a su creador? Y dice la Biblia que Él enmudeció. Él no abrió su boca. Él nunca había experimentado eso. Porque Él es Dios. Y Él se dio cuenta que para poder llegar a la cruz del Calvario y poder decir: Padre, consumado es, en tu mano encomiendo mi espíritu, para poder llegar a ese punto y hacer la consumación de la redención de su pueblo, Él necesitaba algo que se llama obediencia. Necesitaba aprender la obediencia. Y estaba orando en Getsemaní y toda la angustia sobre su vida, sobre su cuerpo. Todo lo que usted malo ha hecho, todo lo malo que yo he hecho, todo lo que usted ha necesitado, todas sus tristezas, sus angustias, su desánimo, frustración, todo Él lo estaba llevando en ese momento sobre sus hombros. Él lo estaba llevando ahí, hermanos. Por eso es que, mire, cuando nosotros nos apartamos de Jesús, quedamos a merced de ser destruidos por el enemigo. Si aún no hemos sido destruidos por el enemigo, es porque Dios siempre cumple sus promesas. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ahí está. Pero el día que Dios se aparte de usted, mediodía, ese mediodía se lo lleva el diablo. Dios nunca se ha apartado de nosotros. Nunca lo va a hacer. Aunque tú seas infiel, yo seas infiel, Él permanece fiel, dice la palabra de Dios.
Y esa es la gracia de Dios, es el gran poder de Dios que es incomprensible muchas veces. Y él estaba orando y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No aguantaba. El otro día les expliqué, Jesús murió de asfixia. El problema que pasó Jesús se llamaba hematrodosis aguda, es una asfixia interna. Dicen los doctores que nadie ha experimentado ese nivel de tensión, de ansiedad y de angustia y de depresión como lo pasó Jesús. Y todo eso lo pasó por ti y por mí. Si él hubiera tirado la toalla, como dicen la gente popularmente, en ese momento, tú y yo estuviéramos en un problema grandísimo, hermano. Grandísimo, porque nadie estaba autorizado y ningún sacrificio es aceptable ante Dios más que el sacrificio de su Hijo. Y él le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero lo que sigue es lo que el escritor de Hebreo nos quiere decir. Señor, no aguanto más esto. Mi cuerpo se está muriendo en vida, me estoy muriendo por dentro. Es una angustia, siento que se me sale el alma por la boca, estoy angustiado hasta la muerte. Estoy usando mis palabras. Pero dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y en esa voluntad es que usted y yo somos santificados. En esa voluntad usted y yo somos bendecidos. En esa voluntad usted y yo somos salvos. En esa voluntad usted y yo somos bendecidos. En esa voluntad usted y yo somos más que vencedores. En esa voluntad él tuvo que aprender la obediencia para poder cumplir el propósito de redención para la humanidad. Usted y yo necesitamos aprender obediencia de la misma manera que la aprendió Jesús, para que podamos alcanzar los propósitos para los cuales Cristo nos llamó. Si usted y yo no aprendemos la obediencia en medio de la crisis, si usted y yo no aprendemos la obediencia en medio de la necesidad, de la enfermedad, de la tentación, de los ataques de Satanás, si no aprendemos la obediencia en medio del problema, no podemos agradar a Dios ni coronar nuestra carrera. Amén. Cristo dijo: séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Que no importa el problema que tú estés pasando, pégate más a Jesús. Acércate más a Él. Solamente Jesús tiene la solución para nuestros problemas y para nuestras necesidades. Fuera de Jesús estamos en problema. Estamos en problema. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. No de la manera como lo hace un ser humano normal. Tenemos que aprender a obedecer a Dios como verdaderos hijos de Dios. Cristo dijo: obediencia quiero y no sacrificios. Una vez les dije esto: si hay algo que impacta a Dios, si hay algo que le mueve el corazón a Dios, es la obediencia. Una persona desobediente no lo quiere ni la sociedad en que vive. Grave es eso, hermano, es la verdad. Grave es eso. Usted va a un trabajo, usted tiene que estar sujeto a su patrón. Es la verdad, hombre. En su casa, los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Ellos no mandan, lo que mandan son los papás. Todo está bajo autoridad. Y cuando usted está bajo autoridad de algo o de alguien, tiene que estar sujeto a esa autoridad. Yo no puedo ir, hermano, a un trabajo a dar órdenes. Yo tengo que recibir órdenes y obedecer esas órdenes. Yo no puedo venir a la iglesia a dar órdenes. No, yo no puedo hacer eso. Yo cumplo las órdenes del que da las órdenes. Ese se llama Cristo Jesús. Tiene que ser así, tenemos que aprender eso. Yo digo porque una vez tuve una reunión de pastores y el tema era ese. Hermanos, y yo le dije: ustedes están equivocados. Un pastor no da órdenes. No da órdenes. Un pastor recibe órdenes de Dios y se la transmite a su pueblo. Pero antes de que se la transmita a su pueblo, él se la aplica primero. Es lo que hacía Moisés. Moisés iba al Sinaí, subía al monte y hablaba con Dios y le decía: mira, desciende y dile a mi pueblo esto. Moisés bajaba y le decía: porque así dice Jehová el Señor. Moisés no inventaba. Él nunca inventó nada, hermano. Él siempre decía: Dios me dijo que le dijera esto. Él recibía órdenes. Pero hoy es al revés. Hoy es al revés. Hoy los pastores le dan órdenes a Dios. Sí, hermanos, eso es lo que está pasando hoy en día. Todos estamos sujetos a algo o a alguien, todos. Solamente Dios no está sujeto a nadie, pero nosotros estamos sujetos
Cuando venimos a la iglesia con ese espíritu de sujeción, de humildad, de obediencia, es cuando Dios se glorifica. Cuando usted viene a la iglesia y decir, Señor, yo quiero servirte en lo que tú me pongas, quiero hacerlo para ti. Hermano, eso es lo que le agrada a Dios. Dios no está buscando hombres y mujeres que sean más inteligentes que otros, que tengan muchos títulos en la pared, o que tengan dinero, que tengan universidad, qué sé yo. Dios está buscando corazones que se rindan a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y lo bueno de todo, ¿sabe cuál es, hermanos? Que el corazón del hombre es lo que Dios escudriña. Cristo aprendió la obediencia, usted y yo necesitamos aprenderla. Porque le voy a explicar algo. Hay 3 cosas que Jesús nos enseñó, se las voy a dar. Número 1, Jesús nos enseñó a morir al yo. ¿Para qué? Para que mucha gente sea bendecida a través de esa humillación. Él se humilló, Él se hizo hombre, Él murió en la cruz, Él se humilló a sí mismo, Él renunció a su yo. ¿Para qué? Para venir a servirnos a nosotros, dar su vida en rescate por nosotros. A eso vino Jesús. Ahora, tristemente hoy en día el pueblo de Dios no ha entendido estos principios espirituales en relación a la vida de Jesús. Todo el mundo se quiere parecer a Jesús en otra cosa, en su popularidad, en echar fuera demonios, en dar vista a los ciegos, caminar sobre el mar, pura cosa que traen aplausos. Pero nadie quiere imitar a Jesús en el sufrimiento. Nadie. ¿Quién quiere poner su espalda y que le metan 39 latigazos? A ver, a cómo lo pasó Jesús. ¿Verdad que nadie? Pero todo el mundo quiere echar afuera demonios en las iglesias. Sí, hermano. Pongan atención a eso. Todo el mundo quiere nomás el área de Jesús que trae aplauso, que trae exaltación. Pero nadie quiere el lado de Jesús que requiere sacrificios. Nadie quiere el lado de Jesús que requiere renunciar a sí mismo para que otra persona sea bendecida. Él se hizo pecado para que tú fueses hecho justicia delante de Dios. Dice la Biblia que Él se hizo pobre para que tú fueras rico. ¿Se da cuenta? Él nos enseñó a morir al yo para que mucha gente a nuestro alrededor sea bendecido. ¿Sabe quién, hermano? Es una imitación bien aplicable en este punto del apóstol Pablo. Pablo dice, yo por todas partes donde quiera que vaya, llevo en mi cuerpo, dice, la muerte de Jesús. Somos muertos por ti todo el tiempo, somos contados como ovejas para matadero todo el tiempo, dice Pablo. Para que por ahí, dice, alguien a través de la muerte que va en mí, dice, alcance la vida que es a través de Jesús. Si no hay un sacrificio, si no hay una entrega total, si no hay una rendición a Dios, si no hay una renuncia al yo, no podemos llevar la gracia de Dios a otra persona. No la podemos. Dije yo una vez esto, cuando el egoísmo atrapa nuestro corazón, nos impide ser cristianos genuinos. Nos impide eso. Número 2, Jesús nos enseñó a servir a Dios con integridad. Con integridad. Desde el inicio de su ministerio. En el capítulo 4 de Mateo, dice que en el 3 dice que fue bautizado en el Jordán. En el 4 dice que el Espíritu tomó a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado. Lo tentó Satanás. Y las 3 áreas que tentó Satanás a Jesús son las mismas 3 áreas que está ofreciendo a muchos cristianos hoy en día. Poder, fama y dinero. Y en las 3, Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. A tu Dios adorará y solamente a Él servirá. La lealtad, la fidelidad incondicional a Dios no debe ser cuestionable en nosotros. Él murió en una cruz. Él pudo, mire, cuando estaba delante de Pilato, él dice, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Lo dices tú o lo dice la gente? Porque si yo quisiera, yo oraría al Padre y Él mandaría una legión de ángeles y te destruiría. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque era leal a Dios. Era leal al Padre. Él vino con un propósito. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y esa lealtad, esa fidelidad tiene que estar siempre en nosotros. Y la tercera es la obediencia. ¿A qué estamos hablando? La obediencia. Sobre todas las cosas, Dios pide obediencia en nuestros corazones. Sobre todas las cosas. Usted puede traer dinero, se puede sacrificar, puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero si lo hace sin obediencia, no es agradable delante de los ojos de Dios.
Fueron las 3 cosas que Jesús nos enseñó. Sigamos leyendo, todavía estamos en el 7, ¿verdad? El 5, 7. Dice, y en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplica, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Cuando dice de la muerte, no habla de la muerte física, porque él sabía que iba a morir en la cruz. Él lo sabía. Habla de la muerte espiritual. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Si Jesucristo hubiera pecado ahí, la muerte hubiera agarrado autoridad sobre su vida, la muerte espiritual. Él tenía que morir en perfección. Tenía que ser un cordero en perfecto, sacrificado por la humanidad. Nadie podía llenar ese vacío, solamente Cristo Jesús. Pero él llegó al punto donde verdaderamente se dio cuenta que era mucho más allá de un proyecto. Él supo en carne propia, hermano, supo en carne propia que si Dios no lo socorría, él estaba en un grave problema. Dice la Biblia, cuando él estaba en Getsemaní orando, que cuando él estaba clamando, dice que ángeles del cielo bajaban. Y dice que lo alimentaban y lo sostenían. Dios estaba oyendo el clamor de su hijo. Él sabía perfectamente que era el punto clave, era el punto clave de la redención de la humanidad. Y él no podía fallar. Pero como le dije al principio, él como Dios estaba acostumbrado a dar órdenes, a recibir alabanzas, adoración y todo. Pero él nunca había estado en un cuerpo humano, sujeto a ese cuerpo humano y sujeto a todo tipo de desaveniencia. Él nunca había experimentado eso. Y él se dio cuenta que necesitaba aprender. Tengo que aprender obediencia. Tengo que someterme a esto, quiera o no quiera, porque de esto depende que mucha gente se salve. ¿Usted tiene idea, hermano, cuánta gente depende mucho de su obediencia? ¿Usted tiene idea cuánta familia suya, cuánta gente está esperando que usted pueda ponerse al frente a pelear esa batalla por ellos? Hay mucha gente, mira, aunque usted no lo vea, hay muchas personas que están siendo bendecidas, hermano, con la fidelidad de usted, con la obediencia suya, con la santidad suya. Hay mucha gente que está siendo bendecida y usted no se da cuenta. No se da cuenta. Por ejemplo, hermanos, miremos a los hermanos que están en Haití. Usted viene y trae $5 y lo pone ahí en el Ministerio de Jehová de Chile. Está usted ayudando a personas para que levanten un templo en Haití y alaben el nombre de Dios. Si Dios le toca el corazón a usted para que usted traiga una ofrenda para bendecir a los hermanos, su obediencia resulta en bendición de otro. ¿Qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesús. ¿Y qué más dice? Tú y toda tu casa obedece al Padre estando en Jesús y Él salvará a tu familia. Su familia necesita la obediencia suya. Yo le decía eso al suegro. Dije, mire, yo le voy a explicar algo. Cuando Jesús tocó ese punto de mi vida, que es mi familia, una cosa que Dios me dijo, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer por tu familia? Yo le dije todo. ¿Sabe qué me dijo Dios? Entonces hazlo. Hazlo. Si amas a tu familia y tú quieres que tu familia sea salva, hazlo, todo lo que quieres hacer, hazlo. Yo le pregunto a usted, ¿qué tanto está usted dispuesto a hacer por su familia? ¿Qué tanto? Se lo voy a poner de esta manera para que me entiendan. Está su papá y su mamá y un hermano, su esposo que usted ama. Y le dice a Dios, ok, te tiene que sacrificar para que esas 3 personas no vayan al infierno. ¿Usted quería? ¿Qué haría? ¿Diría como dije yo todo? Hazlo. Hágalo. Y déjele el resto a Dios. Porque si de algo estoy seguro, hermano, mire, yo meto las manos al fuego de donde quiera que meterlo. Si de algo estoy seguro es que Dios es fiel en sus promesas. Oh, hermano, mire, Él no falla. Si Él te dice lo va a hacer es porque ya viene en camino. ¿Sabe dónde está el problema? El problema es cuando nosotros flaqueamos, dudamos
Empezamos a dudar. No, ¿será que mi hermano? 30 años alcohólico, no creo. Está sirviéndole a Dios ahorita. Te das cuenta, Dios es bueno, Dios es fiel. No importa el problema, la debilidad que tenga tu familia, no importa la imperfección, poderoso es Dios para levantarlo, pero Dios espera que tú te pongas al frente en obediencia para que su palabra se cumpla en tu vida y en tu familia. Tenemos un propósito en nuestras vidas, hermano. Hay mucha gente que depende de la obediencia de nosotros. Si usted y yo obedecemos a Dios y vamos a la calle a predicar el evangelio, vamos a obedecer a Dios, mucha gente va a ser bendecida. ¿Por qué es bendecida por Dios? Porque usted practicó la obediencia. Me gusta mucho cuando los jóvenes van a dar de comer a los hombres. ¿Tú sabes lo que es, hermano, dormir en este friazo debajo de un puente? ¿Tú sabes lo que es llevarle un vaso de café, un tamal calientito y le lleve gorro y chamarra en este friazo a una persona que está abandonada debajo de un puente? ¿Tú sabes la gran bendición que es eso? Mientras haya hombres y mujeres que amen a Dios y obedezcan a Dios, mucha gente va a ser bendecida. Mucha gente va a ser bendecida. Lo que no entendemos y no hemos comprendido es que todo viene por obediencia. Cuando tú te sometes a la obediencia de Dios, todas las promesas vienen para tu vida y para tu familia. Hermano, nada es gratis en esta vida, nada. A ver, ¿a usted le dan cheque gratis en el trabajo? No le dan. A nadie le dan cheque gratis. Tienes que ir a trabajar. Hay que trabajar. Para que tú traigas alimento a tu familia tienes que trabajar. Tú no vas a un trabajo ahí, vengo por el cheque. Si no has trabajado, ¿qué cheque está hablando? ¿Verdad que no funciona así? No funciona. La obediencia, hermano, produce en tu vida grandes bendiciones, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Es la obediencia la que nos lleva al final de nuestra carrera. Pablo dice: he peleado la batalla, he guardado la fe. Cuando dice he guardado la fe, me he mantenido en obediencia hasta el final. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, pero de algo estoy seguro: me he mantenido en obediencia a Dios. Él sabía perfectamente que las consecuencias o resultados de una vida en obediencia era la corona de la vida. Sabía que era eso. Todos queremos la corona de la vida. Todos queremos, hermano, la vida eterna. Todos queremos, hermano, caminar por las calles de oro de la mano de Jesús. A ver, ¿quién no quiere eso? Vivir la eternidad con Cristo el Señor. Todos lo queremos. Pero para poder entrar a ese lugar, para poder vivir en ese lugar y gozar de ese lugar, necesitamos aprender la obediencia y vivir en la obediencia. Porque sin obediencia no se puede entrar al reino de los cielos. No se puede. Cristo murió con un propósito y Él alcanzó ese objetivo. Usted y yo estamos aquí con un propósito. Necesitamos también esforzarnos en la gracia de Dios. No abandonar ese llamado, no abandonar ese propósito de Dios en tu vida. Camina en obediencia, déjale el resto a Dios. Es muy simple. Me dijo una persona un día: mira, Freud, nomás haga lo que Dios le manda hacer y acuérdese a dormir. Es la verdad, hombre, es la verdad. Usted nomás haga lo que Dios le manda hacer, pelee por su familia, ayune por su familia, ore por su familia, sirva a Dios. No se deje, hermano. Tarde que temprano Dios va a traer fruto de su esfuerzo. Tarde que temprano, yo le he dicho, yo pasé 16 años, hermano, sirviéndole a Dios. 16 años, ninguno de mi familia era cristiano. Es muy complicado porque mirabas cómo las familias se convertían a Jesús y la mía no. Es muy complicado eso, porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Es que el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Pero nunca baje las manos, nunca te des por vencido, porque al final vas a ver el fruto de tus obras. Amén. Obediencia sobre todas las cosas. Obediencia quiero, dice el Señor. Mire, sigamos el versículo, ¿no estamos el 7, el 8? El 8, ¿verdad? No, ya estamos el 7. Lágrima al que le podía librar de la muerte fue oído dice, a causa de su temor reverente. Clamó a Dios con temor y reverencia. Clamó a su Padre con temor y reverencia. Yo digo siempre esto: si hay una persona
que está más ocupada que todos en este mundo es Cristo Jesús. Pero le voy a decir una de las cosas que Jesús siempre nos enseñó a nosotros. Por muy ocupado que Él estaba, porque estaba ocupado en los negocios de su Padre, eso hemos hablado muchas veces nosotros. Si usted es hijo de Dios, tiene que estar involucrado en los negocios de su Padre. Y no en los negocios de los hombres, es en su Padre. Meta ahí, meta la mano, meta su tiempo, meta su vida ahí. Pero sabía algo en Jesús que es importantísimo. Es que Jesús siempre tenía tiempo para hablar con su Padre. Siempre. No importa cuán ocupado él estuviera, él siempre se apartaba y empezaba a orar a Dios para que Dios lo fortaleciera. Oraba a su Padre. Cuando él estaba en Getsemaní, él clamó, dice, con gran temor reverente a Dios, al que le podía librar de la muerte. En otras palabras, si Dios no te sostiene, no vas a ningún lado. Grábate eso. Solo grábate eso. Si no te sostiene Dios, vas para el fracaso. Grábate. Por eso es muy importante que nos acerquemos a Dios con temor, con reverencia, busquémosle. Yo sé que muchas veces, hermano, el cuerpo no te motiva. Ay, estoy cansado, ay, está haciendo frío, ay, mejor me quedo en la casa hoy. Ay, yo lo sé, hermano. A veces tienes calentura, tienes la chiripiolca, la bilirrubina y toda la vaina. A todo no da. El otro día estaba predicando aquí con un gran calenturón y yo decía, ¿sabes qué estoy diciendo? O sea, estaba la mente toda así, hermano. Después miré la predicación y dije, ay, gracias porque no dije una locura. Pero cuando digo locura, aquí la hermana Pati dice, ¿tiene embarazada a Claudia? Por eso no se concentra. Y sí le atina, hombre. Sí le atina. Pero sí, hermano, imagínense, hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos complicados en la vida, pero tienes que levantarte y caminar. Camina. Le dice Jehová a Elías, mira, levántate y come, porque largo camino te queda por delante. Largo camino, no se dé por vencido. El versículo 8 dice así. Dice 8, sí. Y aunque era hijo, mira. Y aunque era hijo, la palabra hijo es idéntico en naturaleza divina que el Padre. Y aunque era hijo, dice, oh, qué tremendo, por lo que padeció, en otras palabras, por el propósito por el cual vino a la tierra. Él padeció con un propósito. Y por lo que él padeció, por ese propósito que él padeció, aprendió la obediencia. Si él no hubiera aprendido la obediencia, el propósito de venir a esta tierra no se hubiera cumplido. Me voy a decir por qué. Dice la Biblia que somos predestinados en Cristo Jesús. Cuando usted acepta a Jesús, Cristo, Dios mismo, predestina un camino, un llamamiento, un don para usted y un final para todos. Usted y yo necesitamos caminar en esa predestinación. Cristo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Él sabía todo lo que iba a pasar. Lo que él no había experimentado era sentir en su cuerpo la aflicción de todos nosotros. Eso es lo que él no había experimentado. Siendo Dios mismo, él nunca había estado sujeto a nadie. A nadie. Pero cuando estaba en Getsemaní, se tuvo que sujetar al Padre. Dijo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tuvo que aprender la obediencia, porque si él no hubiera adaptado la obediencia a su vida, usted y yo no fuéramos salvos. No fuéramos salvos. Él debía sujetarse al Padre bajo cualquier circunstancia. Para que usted alcance las bendiciones de Dios, para que su familia sea bendecida, para que usted sea prosperado espiritualmente, con salud, económicamente, usted necesita, yo necesito, urgentemente, necesitamos aprender la obediencia que nos enseñó Cristo Jesús a nosotros. Sigamos leyendo, el versículo que estamos en el 8, 9, 8, 9. Y habiendo sido perfeccionado, entonces Jesús no era perfecto. Dice que fue perfeccionado. Después van a la cosa, ¿verdad? ¿Sabe qué está hablando cuando dice perfeccionado? Su cuerpo humano era perfecto espiritualmente, pero físicamente era débil, era frágil y era propenso a pecar. Dice la Biblia que él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, él también pudo haber pecado.
¿Cuándo es que Él recibe un cuerpo perfecto? Cuando Él es resucitado entre los muertos. Recuerda cuando llegó María Magdalena y lo quiso abrazar y dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo inmarcesible. La palabra inmarcesible significa que no se arruga. Se acabó el botox, las cremas para la cara, eso se acabó ya. Un cuerpo inmarcesible, un cuerpo incontaminado, un cuerpo perfecto, un cuerpo eterno. Eso es lo que tiene Jesús hoy. Hoy, cuando usted se muere y Jesús levante su iglesia, 1 Corintios capítulo 15, dice que seremos transformados. Dice que nuestro cuerpo será transformado de gloria en gloria para que seamos idénticos a Jesús. Hoy en día le duele la espalda, le duele la cabeza, le duele la cara porque es muy guapo. Sí, porque algunos así pasa, se unen en el espejo y dicen, wow, qué guapo que soy. Duele todo, pero cuando Jesús levante su iglesia y usted vaya ahí, usted tiene un cuerpo idéntico al de Jesús. Nunca más se va a enfermar, nunca más va a pecar, nunca más se va a envejecer. O sea que todo va a estar perfecto, hermano, nos va a hacer más guapos de lo que somos. Y mire, va a ser tanta la transformación que hasta un hombre nuevo nos va a dar. Vayan escogiendo, Yo ya lo escogí. No se lo voy a decir, pero yo ya lo escogí. Nos va a dar hasta un nombre nuevo, imagínense. Pero mientras Él estaba en esta tierra, su cuerpo era imperfecto, en el punto de que era débil. No imperfecto en el punto de que Él pecó, de que era pecaminoso. No, su cuerpo era santo, era puro. Pero estaba expuesto a pecar. Si Él no tuviera esa debilidad como ser humano, Él no hubiera clamado, hermano, con temor y reverencia a Dios para que lo librara. Él sabía perfectamente que tenía que morir de la misma manera como nació, en perfección. Él sabía. Y para que llegara a ese punto, Él necesitaba ser socorrido por el Padre. Ser fortalecido por Dios. Por eso es que dice, sigamos leyendo, dice, estamos todavía en el 9, ¿verdad? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Mire, todo el proceso. Él es el autor, sin Él no hay nada. Para todos los que desobedecen. ¿Entendiendo? ¿Cuál es la palabra clave? Obediencia. Se lo voy a decir de esta manera. Usted nace como cristiano por obediencia. Usted se sostiene, se afirma su fe cristiana por obediencia. Usted corona su carrera por obediencia. Todo es obediencia. Todo es sujeción. Es estar sumiso a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que entendamos nosotros. Su opinión es buena. La opinión de la gente es buena, pero ni la opinión mía ni de la gente es ley divina. La voluntad de Dios es su palabra, es su palabra. Lo que tenemos que estar sujetos nosotros es a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que es así, es porque es así. Amén, amén. Una vez me dijo una persona, hermano, ¿cómo sé yo que es la voluntad de Dios? Mire, te voy a dar tres tips. En inglés, ¿verdad? Número 1. Si Jesús estuviera en tu lugar, ¿qué hubiera hecho Jesús en ese momento? Número 2. ¿Alguna vez la palabra de Dios enseña que tienes que hacer esto? No, entonces no es de Dios. Número 3. Cuando ves la vida de Jesús a través de la palabra de Dios, ¿tú crees que Jesús hizo eso mismo? No, entonces no es de Jesús. Todo lo que tú hagas tiene que estar pegado a la vida de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, al ejemplo de Jesús. Y tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, porque Dios nunca se contradice. Si el Espíritu Santo te está guiando hacia toda verdad, te va a llevar a la palabra de Dios. Amén. Esa es la palabra que te va a llevar. Él no inventa otro evangelio como la gente anda inventando. Es la misma palabra. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día? Porque hay tantos evangelios modernos. Hay tantos evangelios modernos. No se habla de santidad, no se habla de obediencia, no se habla de temor de Dios, no se habla de servicio, solamente se habla de prosperidad. Se habla de dinero y de prosperidad y de autoridad y de poder y la gente se la cree. Y no funciona así, hermano. Para poder subir, primero hay que bajar. Hay que humillarse primero delante de los ojos de Dios. Hay que vivir en humildad, en
humillación delante de Dios para que yo te exalte cuando fuere posible, cuando Él lo determine. Una persona que no se humilla a Dios no está siendo candidato a ser exaltado por Dios. No es candidato. El que se exalta, Dios lo humilla. Grave es eso. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Pero hoy en día no se le enseña al cristiano, no se le enseña a servir. Hay que servirles a ellos también. Sí, no funciona así, hermano. Yo hablaba esto con Claudio el otro día y digo, mira, lo que pasa hoy en día es esto. La gente quiere que se le reconozca en la iglesia. Wow, ahí viene el pastor. Wow, ahí viene el líder de la alabanza. Pucha. Y quiere que se le reconozca de esa manera. Pero lo que la gente no entiende es esto, hermano. Que la persona que tiene una posición más alta dentro de la iglesia es el que ha sido llamado para servir. No es para que le sirvan a uno. Entonces mucha gente quiere posiciones en la iglesia, pero no para servir, porque su corazón no es un corazón que está sujeto a la voluntad de Dios. Hay que servir primero para después ver la gloria de Dios. Cristo dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Ese ejemplo tiene que estar en nuestros corazones. Ese ejemplo de obediencia, de sujeción. Padre, yo no entiendo esto hoy, pero si tú me dices que lo haga, yo lo voy a hacer. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. No sabemos los propósitos de Dios, no lo sabemos. Pero si usted nomás escuche la voz de Dios y sígala. Sigue esa voz, obedezca esa voz y al final va a entender el por qué Dios lo tiene aquí. Así es como trabaja Dios, hermano. Muchas veces obedecemos a Dios a ciega. Dios me dijo que me levantara, como pasó con Abraham. Levántate, deja todas estas cosas y vete para el desierto a caminar. Te voy a mostrar la tierra que te voy a... Salió el pobre Abraham con toda la gente, ni sabía para dónde iba. No llevaba ni brújula, no llevaba ni GPS, ni mapa, no llevaba nada. Allá caminar el pobre vio por todo el desierto. Oía la voz, síguele. Y ahí iba, y ahí iba. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces no le entendemos. Muchas veces escuchamos la voz de Dios y no le entendemos. ¿Por qué Dios quiere que haga esto? No cuestiones a Dios, simplemente obedece y espera en Dios. Espera en Dios. Cristo entendió eso, Cristo practicó eso, Cristo nos enseñó eso y Cristo se coronó por eso. ¿Sabes quién es Jesús ahora? Ahora es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora es. Denle ese aplauso a Jesús, hermano. Dice el versículo 9, ahí terminamos, estamos en 9 del 8, hermano. 9. Ok. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En otras palabras, un sumo sacerdote eterno. No tiene principio, no tiene fin. La palabra Melquisedec significa rey de Salem, príncipe de paz. Una persona que no tiene genealogía de familia, ni de tiempo, ni de nada. Ese es Dios mismo. Y Cristo fue declarado por lo que padeció. Fue declarado sumo sacerdote por la eternidad. Ahora, déjame decirte algo. Si todo va relacionado con nosotros. Dice la palabra de Dios que el cristiano, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, dice la Biblia que fuimos llamados y escogidos para ser reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. Eso dice la palabra. Es decir, en otras palabras, así como Jesús alcanzó a ser sumo sacerdote por la obediencia, usted va a alcanzar a ser sacerdote con Cristo por la obediencia, por la eternidad. Pero hay algo muy importante, no se olvide de esto, sobre todas las cosas, obediencia. Obediencia. No se sujete a la voluntad y propósito de los hombres, sujétese a la voluntad y propósito de Dios. Séale leal a Dios, séale fiel a Dios, donde quiera que usted ande, no importa dónde esté, séale leal a Dios. Usted honra a Dios y Dios lo va a honrar a usted.
Las bendiciones están, hermanos, a la puerta de nuestras vidas. Es necesario que nosotros mantengamos siempre nuestra obediencia para que el diablo no robe esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios.